Saludo con gusto y la recibo también aquí en el estudio como un honor tenerla de visita a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Moza. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias, Muy buenas Salvador. noches. Me da gusto Gracias por venir a su programa. visitarnos. Tenía yo muchas ganas de platicar con usted. Hay muchos Gracias. temas, sin duda, importantes en la Suprema Corte de Justicia. No nos alcanzará el tiempo para hablar de todos, pero hablemos sí de los más importantes que están por definirse. El tema de género, por ejemplo, ahora que estamos viviendo conflictos que tienen que ver con la violencia de género, con el tema de violencia hacia las mujeres. ¿Cómo está siendo abordado esta problemática en la Suprema Corte? Mire, primeramente quiero felicitarlos por este espacio en televisión que ahora tiene el Heraldo. Sí. Hoy es su cuarto día y les deseo mucho éxito en esta etapa. Le agradecemos mucho, ministra. Fíjese que en el tema de género en la Suprema Corte hemos ido avanzando, en el Poder Judicial se ha ido avanzando. No ha sido suficiente. Imagínese usted que en 200 años ha habido aproximadamente 500 ministros y recientemente se recibió a la ministra número 13. Sí. Es decir, imagínense, en 500 ministros solamente ha habido 12 ministras. Claro. Pasaron 140 años para que en 1961 llegara la primera ministra mujer. Y después de ella, 13 más al día de hoy. Entonces, como se dará usted cuenta, hay una gran diferencia entre lo que es deseable, que fuera una paridad, a lo que realmente tenemos hoy en la Suprema Corte de Justicia. Hoy tenemos una corte histórica porque hay 3 ministras mujeres. Hoy es histórica porque ya somos 3, nunca había habido 3. Hoy, de 1994 para acá, en esta nueva composición de la Corte, es la primera ocasión que hay 3 ministras mujeres. Y fíjese, le quiero dar otros datos importantes que me parece que el público y el televidente de ustedes deben saber. Tenemos 153 magistradas que representa apenas el 18% de las mujeres que existen magistradas en el Poder Judicial Federal. Y tenemos cerca del 25% de juezas. Es decir, la brecha aún es muy grande. Todavía es muy amplia. Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho y las iniciativas, que ha habido concursos gracias a la iniciativa del ministro Arturo Saldívar, de que sean exclusivos para mujeres, aún falta mucho. Y debo decirle que en el Poder Judicial Federal hay mujeres altamente preparadas, con una capacidad técnica y jurídica que es envidiable. Y creo que deben ser consideradas todas aquellas mujeres que han dado su vida y han entregado parte de su vida al Poder Judicial Federal. ¿Diría usted que prevalece todavía algunas prácticas o criterios machistas en el Poder Judicial? No considero que si su asunto llega en manos de una juzgadora mujer sea distinto a lo que va a resolver un hombre. No es así. Sin embargo, sí creo que en estas posiciones de decisión jurisdiccional debe haber más mujeres. Eso es donde nosotros estamos pugnando y estamos proponiendo ahora. La reforma constitucional que se da en el tema de paridad de género recientemente, como usted recordará, son 7 reformas constitucionales que se han dado en esta administración. Una de ellas es la de paridad de género. Creo que es un avance importante en el tema de género, donde ya habla de paridad en todos los órganos de justicia. En todos los niveles y órganos. En todos los niveles. En el Poder Ejecutivo ya hay mitad de secretarias de Estado y mitad secretarios. En el Poder Legislativo también hay casi una paridad, 51-49, y en el Poder Judicial aún está pendiente este tema. Ahora, con relación a este tipo de situaciones que se están dando ahora, por ejemplo, en los casos de violencia laboral, de violencia sexual, nos parece, y yo sí reitero, que la mujer tiene derecho a expresar, a manifestarse, a exigir ser escuchada, ser respetada y que las instituciones que les corresponde la investigación de los delitos o de responsabilidades administrativas puntualmente sigan todos aquellos procedimientos que se deben hacer. Es una exigencia legítima de las mujeres. Claro. Sin embargo, esto pierde legitimidad si se realiza por medio de la violencia. Definitivamente rechazamos cualquier tipo de violencia que se pueda dar para exigir el respeto a los derechos. El respeto no puede ser exigido a través de la violencia. Y en ese sentido nos parece que pierde legitimidad cualquier movimiento que se llegara a dar. El caso de la UNAM, donde estamos viendo justamente estas demandas de jóvenes estudiantes, de también académicas y profesoras, y hay una vertiente donde ellas han hecho
protestas pacíficas, pero también ha habido expresiones violentas. ¿Se desacreditan las demandas con este tipo de expresiones violentas? Creo que pierden legitimidad, Pierden legitimidad. en el momento en que se utiliza la violencia para poder exigir un derecho. Creo que para poder exigir un derecho se necesita el diálogo, se necesita las consideraciones que deben ser inmediatas, oportunas, que deben ser firmes, pero no en el marco de la violencia. Entonces, el caso de la UNAM es un caso muy lamentable, que estén cerrándose esos espacios universitarios donde hemos acudido a las aulas Claro. y donde tenemos inclusive un espacio para acabar con la desigualdad social. Ese espacio para poder preparar a los jóvenes y que estén cerradas las aulas, que no se permita impartir las clases, que se estén retrasando todos los procedimientos académicos por esta toma de instalaciones, nos parece que no es lo correcto. Que lo correcto debiera ser avanzar en el diálogo. Claro, sin duda alguna. Avanzar en ese tema de la conciliación entre las peticiones que son legítimas y aquello que debe ser ya atendido por las instituciones. ¿Cree usted como universitaria, ministra, que puede haber otros intereses más allá de las demandas legítimas de las mujeres en la UNAM? Sería muy lamentable, no tengo ningún elemento para poderlo afirmar, Salvador, sin embargo sería muy lamentable que se esté dando esta situación en donde existan otros intereses ajenos totalmente a la exigencia de justicia de parte de las mujeres. Sería terrible que se utilice esa exigencia de justicia que es legítima, claro, con intereses distintos a los de académicos y a los intereses que debe existir en la universidad. Claro. Recientemente un fallo de la Suprema Corte de Justicia, cambiando radicalmente de tema, desató polémica. Últimamente los fallos de la Corte siempre estamos muy pendientes de lo que deciden los ministros porque, decía yo, tienen un impacto en la vida de los mexicanos. El caso de las pensiones, esta determinación de la segunda sala de la Suprema Corte que decide modificar el tope de los salarios en las pensiones, bajarlo de 25 salarios que dice la ley del 1973 a 10 salarios mínimos. ¿Hasta dónde impacta esto? Porque el Seguro Social dijo no se van a modificar las pensiones de los trabajadores. Sí, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia, específicamente la segunda sala, reiteró una contradicción que ya tenía, una tesis que ya tenía desde el año 2010, la 143-2010, que desde esa época se había estado viniendo presentando en el tema de las pensiones. ¿Qué es lo que dijo la segunda sala de la Suprema Corte? Primero, el respeto a la decisión del trabajador. Si el trabajador eligió de acuerdo al antiguo régimen, que es el de 1973, se debe respetar las condiciones por las que se jubilaba en la ley de 1973. Pero si el trabajador decidió la ley de 1997, que entró en vigor el 1 de julio de 1997, se respeta las condiciones en las que el trabajador decide 1997. Lo que no puede hacer el trabajador es mezclarlas. Ahora, ¿qué dice la de 1973? Que el trabajador se puede pensionar hasta 10 veces el salario mínimo mensual durante todo el tiempo que viva. Es vitalicia la pensión. ¿Qué dice la de 1973? Que el trabajador se puede pensionar hasta el tope de 25 salarios mínimos, pero hasta que se agote los recursos de su cuenta individual. Claro. Que puede costarse en 2 años, en 3 años, dependiendo lo que haya ahorrado cada trabajador, en 10 años, su vida laboral. Entonces, el trabajador decide. ¿Qué es lo que más le conviene? Lo que cada trabajador decide es lo que más le conviene. ¿Por qué? Porque un sistema de 1973 tiene determinados beneficios y el de 1997 tiene otros beneficios. Lo que no puede hacer el trabajador es mezclarse. Ahora, ya se emitió un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte donde se va a respetar las políticas, evidentemente, que el Seguro Social vaya decidiendo en cada uno de los casos que se lleguen a presentar. Claro, y el fallo de la Corte aplica solamente para aquellos que tengan un litigio. Exactamente, en su para pensión. aquellos que tengan un litigio en su pensión y además de eso es un fallo que no es nuevo. Viene desde el año 2010, que ese es un tema que es importante que se señale, porque ya es el criterio que ha venido presentándose en la Suprema Corte en la segunda sala. Ahora, ministra, ahora que se habla de un papel tan importante que tiene el Poder Judicial, siempre lo tuvo, pero hoy es más relevante por temas de autonomía y de las decisiones que toman, le quiero preguntar,
En el Senado está propuesta, no se ha presentado todavía, pero se filtraron por ahí algunos documentos sobre una reforma judicial que atañe incluso también al Poder Judicial. Pretende modificar algunas leyes importantes del Poder Judicial, como la ley de amparo y algunos otros temas, y algunos la consideraron, de acuerdo a las filtraciones, insisto, no hay nada oficial, de las filtraciones que se conocieron en prensa, que era una propuesta regresiva que lesionaba algunos derechos y garantías fundamentales de los mexicanos. ¿Qué piensan en la Corte de esto que se ha estado discutiendo? Bueno, primeramente, esto que se filtró efectivamente, como usted lo menciona, no es algo oficial. No es oficial. Entonces, como no oficial, así se debe de considerar, no oficial. Y por otro lado, se llevó a cabo una reunión entre el Poder Judicial Federal, concretamente encabezado por el presidente de la Corte y los ministros, y el Senado de la República. En esta reunión se habló acerca de presentación de una iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal con el Poder Judicial Federal, es decir, no divorciada del Poder Judicial, de tal manera que se está trabajando en el Poder Judicial en una iniciativa que será presentada oportunamente los próximos días. En los próximos días será presentada esta iniciativa donde se van a tocar aspectos importantes que afectan la vida del Poder Judicial Federal. Y ahí hablamos de una propuesta consensuada entre el Senado y el Poder Judicial. Efectivamente, entonces es una propuesta que tendría probablemente un mayor consenso, si viene consensuada, pero evidentemente en el Senado de la República llevará todo el trámite que en ejercicio de las facultades de los senadores tenga que llevar en comisiones, que tenga que pasarse en el Pleno, se tenga que discutir, se tengan que presentar todas las mociones, las reservas que todas las iniciativas deben de pasar en nuestros procesos. Entonces probablemente ese paso se dé en los próximos días. Sí entiendo que en el tema de la Fiscalía General y el Poder Judicial será otra iniciativa diferente. Si se presentan propuestas del lado del Ejecutivo, ¿no? Que tengan algún componente regresivo en temas, ¿la Corte se pronunciaría al respecto? Digo, como pronunciamiento, porque no les corresponde a ustedes definir. Claro, pues serán los senadores los que vayan determinando cuál es la ruta de cada uno de los artículos y de las propuestas que vayan haciendo, pero sin duda alguna va a haber alguna expresión por parte de la Corte en caso de que la propuesta no sea conveniente para que las cosas mejoren y para que las cosas funcionen con mayor eficiencia. Claro, sí, por todo porque se tocan temas delicados de derechos humanos y de garantías en lo que se ha conocido, insisto, no es algo oficial como bien usted lo aclara. Ministra, son muchos temas, se nos quedan varios en el tintero. No me quiero ir sin preguntarle brevemente del tema de maternidad subrogada, que sé que están estudiando en la Suprema Corte, no está todavía por definirse, pero es un tema importante que va a marcar un precedente para las mexicanas. Efectivamente es un tema muy importante, se va a ver una acción de inconstitucionalidad que efectivamente habla sobre algunos artículos del Código Civil de Tabasco, donde ya se prevé la maternidad subrogada y la maternidad sustituta. La maternidad subrogada, aquella donde la mujer, que así lo desea, permite ser contratada tanto para el vientre como para la donación del óvulo. Y la maternidad, las maternidades gestación sustituta, es cuando la mujer permite únicamente el caso del vientre. Entonces se tienen dos, la gestación, más que maternidad subrogada, le llaman en el Código Civil del Estado de Tabasco gestación subrogada y gestación sustituta. Subrogada cuando es el óvulo y el vientre, y la sustituta cuando se trata del vientre. Efectivamente es un tema delicado, es un tema complejo, es un tema que reviste muchas aristas y se está analizando la validez y constitucionalidad de los artículos del Código Civil del Estado de Tabasco. Y ese es un tema que analizarán cada uno de los ministros y se pronunciarán en los próximos días. Efectivamente ya se encuentra listado, pero aún no se ha discutido, en la Suprema Corte. Pero va a sentar un precedente importante. Muy importante, fundamental. Para este tema. Ministra, un gusto tenerla aquí de verdad de visita. Al contrario, Salvador, es para mí un placer venir con ustedes y en estos primeros días del canal. Muchas gracias. Le agradecemos sus buenos deseos para este proyecto del Heraldo TV.